Le doy la bienvenida a su podcast En Voz de la Justicia. A mí me da mucho gusto compartir un nuevo episodio de este video podcast a través de la señal del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes. Le invito a que se quede el día de hoy porque tenemos un tema que vale la pena conocer. Seguramente usted ha escuchado hablar del proceso penal en los juzgados de oralidad. Pero en Aguascalientes existe aún un juzgado penal al que le llamamos juzgado tradicional. ¿Qué diferencias tiene con el proceso penal oral? Quédese, porque hoy se lo platicaremos a detalle en Voz de la Justicia. Algunos estudiosos sostienen que el derecho es indefinible. Sin embargo, en el lenguaje común, usamos esta palabra para indicar aquello que es recto, confiable. En Voz de la Justicia es un podcast derecho, recto, confiable, en el que especialistas analizan en un lenguaje claro, sencillo y directo los temas jurídicos más importantes, las dudas más comunes y la forma en que las leyes son aplicadas por nuestro sistema de justicia. En Voz de la Justicia es una producción original del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes. Estamos de vuelta en Voz de la Justicia, este espacio creado por el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes para usted, donde en un espacio útil resolvemos dudas en materia jurídica, pero claro, con el estilo característico a través de un lenguaje claro, sencillo y directo. Y bueno, pues el día de hoy, antes de entrar en materia, permítame presentarme. Mi nombre es Jacobo Orenday y además le voy a poner a su disposición los medios de contacto por los cuales estamos transmitiendo el día de hoy. En Facebook usted nos encuentra a través de nuestra página oficial Poder Judicial Aguascalientes. En Instagram nos encuentra como @PoderJudicialAGS, mientras que en X, anteriormente Twitter, nos encuentra como PJudicialAGS. Mientras que en YouTube tenemos el canal del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes. Suscríbase y active la campanita para recibir notificaciones. Transmitimos a usted a través de la plataforma Spotify, pero también nos puede encontrar en Apple Podcast, Google Podcast, Overcast y Anchor, o donde sea que usted prefiera escuchar sus podcasts. Le invitamos a que comparta este episodio en redes sociales y a que también lo comparta a todas aquellas personas que usted considere que les puede ser de utilidad. Esta mañana nos acompaña la maestra Irmaelia Reyes de Luna, titular del Juzgado Segundo Penal Tradicional en el Estado. Licenciada, ¿cómo está? Muy buenos días. Licenciado? Un gusto estar aquí compartiendo este espacio contigo. Gracias por acompañarnos. Y sin más que decir, bueno, pues yo creo que es necesario entrar en materia. Y creo que por principio de cuentas, licenciada, podríamos comenzar conociendo o preguntando, ¿qué es el sistema penal tradicional? Bueno, Jacobo, el sistema penal tradicional es precisamente el marco jurídico y procesal por medio del cual se realiza la investigación, se juzga y en su caso se sanciona a las personas que cometen un delito. ¿Por qué tradicional? Bueno, recordaremos que con motivo de la reforma constitucional del 2008 se ordenó implementar el sistema acusatorio en todo lo que fue la República Mexicana, lo cual se fue realizando de manera paulatina. Aquí en el estado de Aguascalientes comenzó precisamente en el año 2014 en el tercer partido judicial que con sede en Pabellón de Arteaga. Fue hasta mayo del 2016 que se implementó en todo el estado y con motivo de ello, pues los juzgados en funciones que conocían precisamente de este sistema penal tradicional se fueron extinguiendo. Y es así que los asuntos de los juzgados que se iban extinguiendo se iban distribuyendo en los juzgados que quedaban en funciones. Hasta que finalmente, justamente en septiembre del 2022, el Supremo Tribunal de Justicia dictó un acuerdo en el que se ordenó que todos los procesos vigentes que se encontraban en ese momento tendrían que ser canalizados al Juzgado Segundo Penal, siendo en este momento el único juzgado que conoce precisamente de este tipo de procesos. ¿Por qué tradicional? Pues precisamente porque es el sistema anterior a la reforma respecto del sistema acusatorio u oral. ¿Qué diferencia hay? Pues precisamente que el sistema tradicional es un sistema preponderantemente escrito. Se le conoce también como un sistema mixto porque aunque en ocasiones las personas creen que todo es completamente escrito, lo cierto es que también tenemos audiencias, claro, con algunas características diferentes a las que se manejan en el sistema acusatorio, porque las audiencias, aunque también son de manera verbal u oral,
Estas son transcritas completamente en su literalidad para formar parte del expediente que nosotros tenemos de manera escrita. Es decir, licenciada, los procesos penales que tuvimos por décadas aquí en México, ahora justamente se conocen, por lo menos aquí en Aguascalientes, como este sistema tradicional. Es decir, los procesos, no sé, que en México se llevaron en la década de 70, de los 80, de los 90, del inicio de los 2000, que era algo, pues que hasta ese momento era lo único que conocíamos. Con la entrada del nuevo sistema de oralidad penal, ahora reciben el nombre de procesos tradicionales. Y es importante hacer la acotación, licenciada, que los procesos de los delitos que se cometieron en aquel tiempo van a seguir con ese mismo proceso. Es decir, no es que se haya cometido, por ejemplo, vamos a suponer, hace poco hubo un caso muy relevante aquí en Aguascalientes que dio un giro inesperado, muy importante, el famoso caso del niño del contenedor. Un caso de un asunto muy sonado, amigo radioescucha, amigo televidente, que sucedió aquí en Aguascalientes, que se trató de un menor de edad que encontraron justamente pues abandonado ya su cuerpo sin vida en un contenedor de basura, así con lo dramático que usted lo puede ver. Y de este caso, que fue muy sonado, no sé si en los 90s, en los 2000s, en noviembre del 99. 99, o sea, ya casi para dar el salto, ¿verdad?, al 2000, no hubo nunca detenidos hasta hace relativamente unos meses, donde se detuvo a unas personas que, por cierto, resultaron ser familiares de este menor. Uno podría pensar, bueno, si los están deteniendo hace unos meses, pues los van a juzgar en el sistema de oralidad, y no, porque ese delito se cometió en aquella década. Y se sigue y se rige por la ley que en su momento estaba vigente. Así es, efectivamente. Por eso es importante y por eso es necesario que exista un juzgado penal tradicional todavía que maneja esta legislación y este tipo de procesos. ¿Es correcto? Así es, licenciado, porque además, bueno, también es importante resaltar que justamente los procesos que ahorita tenemos vigentes en el juzgado son procesos de delitos considerados como graves o de alto impacto, claro, en donde las penalidades pues son bastante que ya grandes. Llegaremos a eso, ahorita lo platicaremos. Y hay delitos que incluso no prescriben, entonces es un juzgado pues que todavía le falta un ratito para que pueda seguir operando, claro. Sí. Ahora, licenciada, ¿cuál es el proceso que sigue un asunto en este sistema tradicional? Es decir, desde la denuncia hasta la sentencia. Si lo pudiéramos sintetizar de una manera breve, de una manera muy sucinta, para que las personas que nos siguen en este momento pudieran tener como una radiografía, un esquema mental de este proceso, ¿cómo lo sintetizaríamos? Bueno, en este sistema tradicional el Ministerio Público dirige la investigación, él actúa como autoridad. Entonces, quien se siente víctima de algún ilícito acude ante él de manera escrita o verbal para presentar su denuncia o querella. Una vez que lo hace, el Ministerio Público ordena esta investigación recabando medios de prueba tales como inspecciones, dictámenes, testimoniales, ordena investigaciones a través de sus agentes investigadores, y una vez que tiene o considera reunidos los elementos necesarios para acudir ante el juez, es que se realiza lo que conocemos como consignación o ejercicio de la acción penal, a fin de que el juzgador le otorgue una orden de aprehensión o de citación en contra de la persona con la que está ejerciendo acción penal. Una vez otorgada esta y puesto a disposición del juzgador, es que inicia el proceso penal, se decreta su legal detención, se toma su declaración preparatoria y en su caso se le dicta auto de formal prisión o de libertad. Si es un auto de formal prisión, pues con ello empezamos lo que es la etapa de instrucción, que no es otra cosa más que en donde se reciben y desahogan pruebas. Es importante aquí señalar que en esta etapa ya quien dirige el proceso es precisamente el juez. Todo se hace a través de escritos, es decir, el ofrecimiento y la aceptación de esos medios de prueba para desahogarse o no es a través de todo escrito. El Ministerio Público formula sus conclusiones acusatorias, la defensa a su vez responde estas conclusiones, el expediente queda citado a sentencia y es así que se llega a la sentencia definitiva, en donde se condena o se absuelve. Este tipo de juicios, licenciada, se me vienen a la mente, no sé, casos que fueron muy mediáticos en México, ya no tanto en Aguascalientes, sino a nivel nacional. Por ejemplo, se me viene a la mente esas imágenes donde veíamos, no sé, por ejemplo, un Mario Besares,
en la rejilla por ahí de prácticas, rindiendo estas declaraciones. ¿Es parte de este proceso? Sí, claro, sí. Nosotros en las instalaciones de lo que era anteriormente nuestro juzgado también teníamos rejillas de prácticas. Ajá. Ahí mandábamos llamar a los indiciados. Ajá. Y pues ahí se llevaba a cabo el desahogo de las pruebas para que ellos estuvieran presentes. Ahora ya contamos con una sala de audiencias, igual en todos los procesos con detenido, los inculpados siempre tienen que estar presentes en el desahogo de estas pruebas. La ley y el derecho están aquí, en voz de la justicia. Bueno, ya vamos contextualizando, ya vamos entonces entendiendo un poco qué es entonces el sistema tradicional y la importancia de conservar un juzgado, por lo menos aquí en Aguascalientes, que aplique este tipo de procedimiento penal. Ahora, licenciada, ¿qué tipo de penas y sanciones se pueden llegar a imponer en este sistema? Bueno, las penalidades o sanciones que se imponen es de acuerdo a la legislación aplicable y también al tipo de delito y a su gravedad. De ello depende la sanción o la pena que se puede aplicar. Evidentemente, pues la que se encontraba vigente al momento de cometerse el ilícito, porque podría ser con la legislación penal en el estado de Aguascalientes o con el Código Penal vigente, o ha tenido diferentes modificaciones. Entonces tendría que ser la pena aplicable al momento del hecho. Pero ¿qué penas son? Pues es la pena de prisión, la pena de multa y la reparación del daño a la víctima, sin lugar a dudas. Pero también pueden ponerse algunas otras sanciones como inhabilitación para ejercer algún cargo o algún oficio cuando con motivo de ello fue que se cometió el ilícito, o por ejemplo confiscación de bienes o propiedades si también estos fueron materia de algún ilícito o con motivo o el medio para poderlos cometer. Vamos a hablar de las dos partes quizás más importantes del proceso penal tradicional, licenciada. Vamos a hablar del inculpado, de la persona sobre la cual se hace el señalamiento de haber cometido un delito. ¿Qué derechos, qué garantías puede llegar a tener el inculpado en este proceso penal tradicional? Sí, bueno, las garantías o sus derechos fundamentales con los que básicamente cuenta cualquier persona indiciada en este proceso es precisamente tener un juicio justo, a ser tratado con dignidad y respeto, a tener una defensa técnica que puede ser a través de sí o por medio del defensor que él elige. En este proceso el inculpado se podía defender a él mismo, ¿verdad? Sí, así está contemplado, aunque en la realidad, aunque él decida defenderse por sí mismo, siempre le vamos a nombrar algún defensor. En caso de que él no lo haga, nosotros nombraríamos al defensor público precisamente para garantizar esta defensa técnica, porque pues evidentemente pues la mayoría de las veces pues, no es perito en derecho. Claro. También tiene derecho ahora sí que a presumírsele inocente hasta que se compruebe su culpabilidad, venciendo toda duda razonable, a estar asistido por un intérprete en caso de que no domine o no hable el idioma español, a que el consulado tenga información de él en caso de ser extranjero, a conocer absolutamente todos los datos de prueba o medios de prueba, perdón, uno se confunde luego, a todos los medios de prueba que hay en el proceso, en su contra, para que pueda defenderse precisamente de la acusación que hay en su contra. Vámonos del otro lado, la víctima, quien resiente esta afectación en sus derechos. ¿Cómo se tutela, cómo se protege a la víctima en este sistema penal tradicional? Sí, bueno, se ha buscado ir realizando diferentes mecanismos para que precisamente sea tratada de una manera igual al inculpado o al procesado. Esto es, la víctima también tiene derecho a tener asistencia jurídica gratuita en caso de que no pueda nombrarla por ella misma. Se le nombra a un asesor jurídico si así es que lo decide, pero también importante señalar que en este sistema la víctima está representada por el agente del Ministerio Público, entonces siempre pues va a haber quien esté velando por sus derechos precisamente. También tiene derecho a que se le informe de cómo va su proceso, del estatus, de lo que se admite, de lo que no se admite, porque tiene derecho a ofrecer también pruebas para poder sustentar precisamente esta acusación que hay en contra del inculpado,
y a que se le apoye para el desahogo de las mismas. Si, por ejemplo, no tiene la manera de ella hacer comparecer algún testigo, pues precisamente el juzgado entra en su apoyo para hacerlos comparecer y que se puedan desahogar estas pruebas. O si hay personas que declararon en la averiguación previa y es su deseo interrogarlas, también el juzgado apoya para su ubicación y para que puedan venir a ser interrogados por la gente del Ministerio Público, por su asesor. Qué interesante la verdad, licenciada, y qué importante además el conocer esta radiografía, como usted nos la platica, del proceso penal tradicional. No sé si se nos queda algo en el tintero, licenciada. Bueno, considerar, ¿verdad?, que es un sistema muy relevante, porque de verdad tenemos procesos muy delicados. De peso, claro. Claro, y nuestros procesos, por ejemplo, también luego dicen que son procesos muy tardados, porque por lo mismo que son escritos, son procesos que están conformados, la mayor parte de ellos, por diversos tomos, por 5, 10, 15, 30, tengo un expediente hasta de 102 tomos. 102 tomos. Entonces es importante conocer, ¿verdad? Que si nos ofrecen una prueba, pues no es como que digamos, si la admitimos o no la admitimos, no. Tenemos que revisar ese expediente para ver si es una prueba que no se ha desahogado con anterioridad o que si ya en su momento no hubo un pronunciamiento respecto a la no admisión de la misma y con base en ello poder tomar la decisión de si se admiten o no se admiten algún medio de prueba. Claro, hay que recordar que los grandes casos penales de nuestro país, de México, fueron juzgados a la luz de este tipo de proceso penal, el proceso penal tradicional. Y bueno, pues ahí mencionábamos, no sé, por ejemplo, este caso de Paco Stanley, mencionábamos, no sé, por ejemplo, se me viene a la mente, licenciada, el magnicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio, que también veíamos a Mario Aburto ahí en la rejilla de prácticas, el caso oye, tan sonado y tan lamentable de Diego Santoy Riverol, de Cumbres, ¿no? Allá en Nuevo León. Y bueno, podríamos pasarnos aquí 2 horas citando este tipo de casos que han simbrado, como usted lo menciona, que son de alto impacto, que han simbrado a la sociedad mexicana y que se desahogaron en función a este proceso penal tradicional que aquí en Aguascalientes subsiste en el Juzgado Segundo de lo Penal Tradicional, obviamente, que es encabezado por la maestra Irmaelia Reyes de Luna, a quien le agradezco, licenciada, gracias por estar aquí con nosotros en esta emisión de En Voz de la Justicia, ilustrando justamente un poquito más acerca del derecho en general y en lo particular del proceso penal tradicional. Licenciada, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Jacobo, un gusto haber compartido contigo este espacio, muchas gracias por la invitación. Gracias por compartir los micrófonos de En Voz de la Justicia. Oiga, le recuerdo a usted también que estamos recibiendo sus temas, sus sugerencias, sus dudas, sus propuestas, incluso de tópicos que hay que desarrollar aquí en este podcast a través de nuestras redes sociales. Si usted está viendo esto en cualquiera de las redes sociales, usted puede poner ahí en la caja de comentarios: a mí me gustaría que se tratara este tema, me gustaría abordar este otro tema, me gustaría que se respondiera a esta pregunta, y con todo gusto recuerde que este es un espacio en 2 vías. Además, tenemos un correo electrónico que ha sido creado ex profeso para recibir también todos sus comentarios. El correo es comunicacionsocial@poderjudicialags.gov.mx, y ahí estamos muy contentos y gustosos de recibir sus comentarios y de darle respuesta a ellos. Esta mañana también quiero agradecer en los controles técnicos a Cris, a Iván, a Mari, a Israel, a Ruth, a Itzel. Gracias por su apoyo técnico, pero sobre todo el agradecimiento a usted por el favor de su atención. Nos vemos hasta la próxima. Mi nombre es Jacobo Orenday. Escuchas En Voz de la Justicia, un podcast derecho.